Bien, mis amados hermanos, ¿estamos aquí o no? Amén. Dígale al que está al lado. No. Todavía estamos aquí, mi amado hermano. Amén. La verdad es que ha sido una bendición esta jornada. Ya, yo sé que tal vez alguno pudiese haber pensado, este es un día para haber estado en casa, tal vez, pero mi amado hermano, mire, no siempre lo hacemos, ¿no? Han habido otros días como estos en que hemos tenido ese espacio, pero hoy hemos querido como iglesia, como decía nuestro pastor al comenzar el día, hemos querido hacer un día especial, un día no para celebrar una festividad religiosa, sino para aprovechar esta fecha para aprender, para reflexionar, para profundizar, para meditar en estas preciosas verdades de la palabra del Señor. Si usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, hoy hemos escuchado acerca del Evangelio. Hoy hemos escuchado acerca de algunas de las ideas centrales de lo que es el Evangelio. Y qué bendiciones para el pueblo de Dios estar siempre teniendo estas oportunidades para seguir meditando el Evangelio. Hay un predicador que dice, vamos a estar una eternidad de eternidades tratando de comprender el Evangelio y al Dios del Evangelio y todavía no vamos a comprender el Evangelio. Por lo tanto, esta ha sido una jornada, mi amado hermano, en donde estamos meditando, aprendiendo, mirando, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estos preciosos eventos, acontecimientos que también, ¿no es cierto?, en este caso, el mundo cristiano en general y transversalmente hoy también recuerda, ¿no es cierto?, en todo el mundo lo que es la Semana Santa. Bien, mi amado hermano, vamos entonces, hemos estado mirando acerca de la mesa del Señor, de la institución de la mesa del Señor. Hemos estado meditando en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo dejáramos hasta ahí, ¿no es cierto?, todavía no hemos meditado, todavía no hemos mirado el Evangelio completo, ¿no es cierto?, con todo lo maravilloso, con todo lo glorioso, con toda la riqueza que podemos ver allí en la institución de la Cena del Señor, con la profundidad que podemos mirar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hablamos acerca de la resurrección, todavía no hemos mirado el Evangelio. Entonces, en esta tercera exposición, ¿no es cierto?, vamos a estar mirando, observando, meditando acerca de este evento glorioso, ¿no es cierto?, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Esta es una declaración poderosa del apóstol. El evangelio que Pablo predicaba, ¿no es cierto? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es un evento central y fundamental en este evangelio que Pablo predicaba. En el evangelio que predicaban los apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya lo hemos estado mirando, lo vamos a seguir estudiando los días domingos, pero nos vamos a dar cuenta cómo en estas predicaciones la predicación de la resurrección es un elemento central, es un elemento fundamental. Para los apóstoles, la resurrección ocupa un lugar destacado en lo que es la predicación del evangelio. Y aquí, mis hermanos, es posible que muchos de nosotros tengamos que corregir tal vez alguna manera de pensar en cuanto al evangelio, enseñar el evangelio, o tal vez, mi amado hermano, de la manera en la cual nosotros estamos presentando el evangelio. Es un hecho que comúnmente no se escucha el mismo énfasis en la resurrección que se le da en el Nuevo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces en nuestra propia presentación del evangelio
La resurrección en algunos casos, yo diría en la mayoría de los casos, es algo así como un apéndice al final de nuestra predicación del Evangelio. Es como vamos a hablar mucho acerca de la cruz de Cristo y al final, y también Cristo resucitó. Pero cuando miramos la predicación apostólica, cuando miramos, ¿no es cierto?, cómo se anuncia el Evangelio en el libro de los Hechos, por ejemplo, cómo predicaban los apóstoles, una vez más nos vamos a dar cuenta que la resurrección tiene un lugar de privilegio, un lugar esencial y fundamental en la predicación. Creo, mi amado hermano, que tenemos argumentos bíblicos de peso para decir que para Pablo no había evangelio si no había resurrección. Para el gran apóstol de los gentiles y también para los otros apóstoles, la resurrección estaba en el centro de su predicación. La resurrección estaba en el centro de la teología de la salvación. Por otra parte, son bien conocidas las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice, si Cristo no resucitó, ¿no es cierto?, vana es nuestra fe. Mire lo que dice Pablo. Si Cristo no resucitó, va a decir allá, nuestra predicación está viciada. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos los hombres, los creyentes, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque hemos creído en un Salvador que todavía yace muerto, al igual que todos los hombres. Por lo tanto, Pablo pone en la resurrección el pilar en el cual o se sustenta la fe cristiana, o si se derrumba ese pilar, todo el armazón, todo el edificio de la fe cristiana se cae y se derrumba absolutamente. Así de importante era la resurrección en la mente del apóstol Pablo. Me temo, mis amados hermanos, que nosotros hemos subestimado o tal vez no hemos apreciado lo suficiente la doctrina de la resurrección. Y tal vez la hemos subestimado porque al parecer no la comprendemos lo suficiente. Mayormente nuestros esfuerzos en torno a la resurrección se centran, por ejemplo, en la defensa de su historicidad, ¿no? La mayoría de las predicaciones que podemos escuchar, las que están incluso en el internet, tienen que ver más bien con la defensa de la historicidad de la resurrección. Y está correcto, está bien, ¿no es cierto? O tal vez tienen que ver con la defensa de que Cristo resucitó con un cuerpo, ¿no es cierto?, de carne y de hueso, no con un cuerpo espiritual como algunos enseñan. Y por ahí está más o menos lo que se escucha acerca de la resurrección. Pero ¿qué hay acerca de una teología acerca de la resurrección? ¿Qué tiene que ver la resurrección con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver la resurrección, ¿no es cierto?, con la teología de la salvación? ¿Es la resurrección, al igual que la muerte de Cristo, un elemento, ¿no es cierto?, redentor en el Evangelio y que tiene importantes implicancias también en nuestra salvación? En esta última exposición, mis hermanos, intentaré con la ayuda del Señor aportar algo con ese propósito, ¿no es cierto?, que podamos mirar la resurrección y crecer en nuestra comprensión teológica y redentora acerca de la resurrección. La resurrección no es un ápice, no es simplemente el final de la historia. La resurrección es un elemento principal, es un elemento fundamental en la predicación del Evangelio, en la teología de la salvación y tiene importantes implicancias en nuestra salvación y también en nuestra vida cristiana. Bien, lo primero que voy a enfatizar, ¿no es cierto?, voy a volver sobre esta idea que ya he comentado, que para el apóstol Pablo la resurrección es un elemento central en la fe salvadora. No solo la muerte de Cristo, también la resurrección. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo. En Romanos capítulo 4 tenemos una argumentación magistral por parte del apóstol Pablo acerca de la salvación por gracia mediante la fe. Ese es el tema de Romanos capítulo 4. La salvación por gracia mediante la fe. Pablo pone por ejemplo, ¿no es cierto?, de la salvación por gracia por medio de la fe, el ejemplo de la fe de Abraham. Y cómo éste creyó la promesa de Dios, que aún Dios podía producir vida en la matriz muerta y estéril de Sara.
Esa fue la promesa de Dios. Y allá en el libro de Génesis se nos dice que Abraham creyó a Dios esta promesa, que Dios puede producir vida donde no la hay, y que esa fe le fue contada por justicia. Eso es lo que va enseñando Pablo allá en el capítulo 4 del libro de Romanos. Y hacia el final del capítulo 4 Pablo enseña que para los creyentes del nuevo pacto, esa fe que salva, esa fe que tuvo el padre Abraham, es de la misma naturaleza que de los creyentes del nuevo pacto. En el centro de esa fe salvadora está también la convicción de que Dios puede producir vida de la muerte, de que Dios pudo levantar a su Hijo de entre los muertos. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 4. Le voy a pedir que tenga ahí su espada muy desenvainada. Vamos a estar mirando algunos pasajes. En Romanos capítulo 4, hacia el final, verso 23. Romanos capítulo 4, verso 23 dice: y no solamente con respecto a él, ¿no es cierto?, acerca de Abraham, se escribió que le fue contada, verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así como esa fe del padre Abraham, en el cual creyó en Dios que podía darle descendencia cuando él sabía que la matriz de Sara ya estaba muerta, ya era estéril, y Abraham creyó en esta promesa de descendencia y esa fe le fue contada por justicia. Así también los creyentes, ¿no es cierto?, creemos en ese Dios que puede levantar a Jesucristo de entre los muertos, que pudo levantar a Jesucristo de entre los muertos. Y esa fe a nosotros también, al igual que al padre Abraham, nos es contada por justicia. Entonces ahí, mi amado hermano, vemos cómo un elemento de la fe que salva, de la fe que justifica, es la fe también en la resurrección. Vemos el mismo caso en Romanos capítulo 10, verso 9, un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿No es cierto? Serás salvo. Necesitamos creer que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, ¿no es cierto?, para ser salvos. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 3 y 4. Ahí también vemos el papel preponderante que ocupa la resurrección en el Evangelio. Pablo va a decir allá en el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. La resurrección en el mismo nivel que la muerte y la sepultura de Cristo. Este es el contenido del Evangelio. Yo creo que, mi amado hermano, hasta este punto ya podemos aprender algunas cosas. Insisto, mi amado hermano, cuando nosotros presentamos el Evangelio, la resurrección no es el breve final de la historia. Muy por el contrario, es parte central de esta historia, ¿no es cierto?, de este mensaje que nosotros compartimos cuando compartimos el Evangelio. Pablo dice que este es el Evangelio que ha predicado, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En la mente de Pablo, al cual Dios utilizó en el proceso de la inspiración, en la mente de Pablo la muerte no era más importante que la resurrección. Ambas cosas, ambos acontecimientos son centrales en el Evangelio. Por tanto, mis hermanos, lo primero que debemos considerar cuando pensamos en la teología de la resurrección es que esta es central en el mensaje del Evangelio. Por tanto, mi amado hermano, usted vaya y anuncie la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Comparta al mundo que Jesucristo dejó tras de sí una tumba vacía, porque la resurrección está en el centro de la predicación del Evangelio. Bien, mi amado hermano, ahora quiero abordar la siguiente pregunta y aquí le voy a pedir mucha atención. Yo sé que usted ha comido, ¿no es cierto?,
en algunos casos bastante, pero digamos, voy a pedir toda su atención, ¿ya? Porque vamos a entrar un poquito, ¿no es cierto? Vamos a meternos algún chapuzón, ¿no es cierto? No tanto profundizar, pero sí vamos a navegar por algunas aguas, ¿no es cierto?, de la teología, y yo quiero pedir toda su atención, por favor, digamos, para tratar de comprender, ¿no es cierto?, cómo la importancia de la resurrección y cómo también es importante en el Evangelio y en la teología también de la salvación. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que la resurrección nos salva de nuestros pecados? Comúnmente, ¿no es cierto?, esta pregunta está casi exclusivamente relacionada con la cruz, ¿no es cierto? Todos sabemos, la cruz de Cristo es la que nos salva de nuestros pecados. Pero vamos a preguntarnos, ¿cómo es que la resurrección, si la resurrección es parte central en el mensaje evangelístico, cómo es que la resurrección también, ¿no es cierto?, tiene y juega un papel importante cuando hablamos acerca de la salvación, ¿no es cierto?, del pecador? Para responder esta pregunta, ¿cómo es que la salvación, qué papel juega la resurrección en nuestra salvación? Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el problema básico que tenemos con el pecado? ¿Ya? ¿Cuál es el problema básico que tenemos acerca del pecado? Bien, sabemos que el pecado tiene muchas y diversas consecuencias. Ya, eso podríamos estar mucho rato hablando acerca de eso, pero lo vamos a resumir en lo que vamos a llamar la doble consecuencia del pecado. En primer lugar, la condenación legal del pecado, y en segundo lugar, la depravación moral del pecado. ¿Ya? Esas dos implicancias, de manera general y resumida, tiene el pecado, ¿no es cierto?, en cada hombre. Leemos en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según este texto y esta sección del libro de Romanos, Adán fue el representante de todos los hombres. Al caer Adán, toda la raza cayó con él. A cada hombre le fue imputado el pecado de Adán. Ahí está la idea de la condenación legal, ¿no es cierto?, por causa del pecado. Somos culpables ante Dios. Se nos ha sido imputado, ¿no es cierto?, el pecado de nuestros primeros padres, de nuestro padre Adán. Por otro lado, el pecado corrompió moralmente al hombre. No solamente el hombre está condenado judicialmente a causa del pecado, ¿no es cierto?, sino que también el pecado implicó que el hombre se volviera una criatura moralmente corrupta, una criatura que se hizo esclava del pecado. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿cómo la resurrección trata con este problema doble que tenemos acerca del pecado? ¿Cómo la resurrección trata acerca de esta condenación judicial delante de Dios? ¿Y cómo la resurrección trata con el problema moral del hombre, con la corrupción, ¿no es cierto?, y con la esclavitud del pecado? Estos dos problemas siempre hemos pensado comúnmente que solo la cruz los soluciona, que solo la cruz tiene que ver con eso. Y es verdad, ¿no es cierto? Absolutamente así es. La cruz tiene mucho que ver con la solución de estos dos problemas. Pero veremos que la resurrección tiene mucho que decir en cuanto a una aplicación redentora y liberadora de estos dos problemas básicos de cada hijo de Adán. Veamos en primer lugar cómo la resurrección va a lidiar con el problema de la condenación legal, ¿no es cierto?, a causa del pecado. Leemos en Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este texto nos dice que Cristo, en primer lugar, vino bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, ¿no es cierto?, bajo la condenación de la ley. ¿Cómo lo hizo Cristo? Bueno, en Gálatas capítulo 3, versículo 13 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley
¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Lo que veíamos en el estudio anterior. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo lo hizo Cristo? Lo hizo por medio de ser hecho maldición por nosotros cuando fue colgado en el madero. Él nos libra de la maldición de la ley por su muerte vicaria y por su muerte eficaz. Cristo lleva, ¿no es cierto?, la maldición de su pueblo. Pero sabemos, mi amado hermano, que Cristo no cometió nunca un pecado. Él es el santo Cordero de Dios que nunca se halló engaño en su boca. Sin embargo, murió, ¿no es cierto? Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero si la paga del pecado es muerte, ¿por qué Cristo murió si Él nunca cometió pecado? Bueno, Él murió porque en la cruz fue abandonado judicialmente por su Padre, cayendo sobre Él la plenitud de la maldición de la ley. Es decir, cuando Cristo está muriendo en la cruz, Él está siendo condenado judicialmente por Dios el Padre a causa de la transgresión a la ley, ¿no es cierto?, de los pecadores. Esto es, la ira de Dios cayó y se soltó sobre su Hijo. Pero ¿por qué fue justo, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios que el Hijo fuese condenado? Fue justo porque a Él se le imputó nuestro pecado, Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados, Él llevó el peso de la culpabilidad de nuestros pecados y por eso Él fue condenado. Ahora bien, y aquí vamos a la resurrección, Cristo no puede permanecer en ese estado de condenación. Por dos cosas. En primer lugar, porque Él nunca cometió pecado. Porque Él es santo. Aunque Dios lo trata como un pecador y Dios, ¿no es cierto?, pone el pecado de los pecadores en Cristo, pero Cristo, Él sigue siendo justo y santo. Y en segundo lugar, la Biblia nos enseña que con esa ofrenda, con esa muerte, Cristo satisfizo la ira de Dios. Entonces, en base a estas dos cuestiones, ¿no es cierto?, que Cristo es santo, que Cristo es justo y que con esa muerte Él pudo satisfacer la ira de Dios, entonces, ¿no es cierto?, Cristo no puede permanecer muerto. ¿Y qué es lo que sucede? Cristo resucita. ¿No es cierto? Cristo resucita, Cristo quita la consecuencia del pecado y ahora Él puede resucitar. Ahora bien, ¿en qué sentido, mi amado hermano, qué significado tiene para Él mismo que Cristo haya resucitado? Entonces, por un lado, Cristo no puede permanecer muerto porque Él es santo, porque de otra manera se podría decir que Él está pagando por el pecado, pero como Él es santo, ¿no es cierto?, Él no puede permanecer muerto y porque Él se ofrece y satisface, ¿no es cierto?, la ira de Dios. Cuando Él dice consumado es, en la cruz, listo, la deuda está pagada. Por lo tanto, Él va a resucitar. Ahora, hay un significado teológico de lo que también significa la resurrección para el propio Cristo. Mire, busque por favor 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿En qué sentido, no es cierto, qué significa la resurrección para Cristo mismo? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, atención acá, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí el apóstol resume toda la obra redentora de Cristo, desde su humillación hasta su exaltación. Pero nos quedaremos cuando dice Cristo fue, ¿no es cierto?, justificado en espíritu. Eso se refiere a su resurrección, ¿no es cierto? Esto nos recuerda lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4, cuando dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder,
fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hay algo que sucede, hay una declaración, hay algo nuevo que sucede en la historia redentora una vez Cristo resucita de entre los muertos. Y allí podemos ver que hay un significado para Cristo mismo. Fíjese que en el texto de Romanos, cuando dice que fue justificado en el Espíritu, ese término Pablo lo utiliza para el concepto de justificación al pecador, ¿ya? Es la misma palabra griega. Este es el mismo concepto griego que se usa para la doctrina de la justificación del pecador. Entonces, vamos a decir que Cristo fue justificado en su resurrección. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo haya sido justificado en su resurrección? Porque como Él había pasado por la condenación en su muerte, la resurrección fue la declaración abierta de su Padre que Él era perfecto y justo. Mi amado hermano, la resurrección es el testimonio público de que Cristo es justo, de que Él no fue condenado por sus propios pecados. Y ahí radica la importancia de la resurrección. En otras palabras, la resurrección vindica a Cristo mismo. Lo vindica, Dios lo declara justo delante de todo el mundo. La resurrección es la prueba, es la evidencia de que Cristo no murió pagando sus propios pecados, sino que su muerte fue vicaria. Y que su justicia, la de Él, la de Cristo, se mantiene. Y la resurrección es la vindicación de la justicia de Cristo. Por eso que dice que Cristo fue justificado en espíritu. Por eso que en Romanos dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí hay un hecho teológico de suma importancia acerca de la resurrección. Allí la resurrección se conecta total y absolutamente con la teología de la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, Cristo paga el pecado de otros, pero en la resurrección es vindicado públicamente de que Él sigue siendo justo, de que Él es el Hijo de Dios con poder. En este caso, no estamos hablando de una justicia externa que se le imputa a Cristo, más bien Él fue justificado en virtud de su propia justicia. Entonces, la resurrección de Cristo es también su propia justificación. En cierto sentido, ¿no es cierto? En cierto sentido, Cristo, por medio de su resurrección, fue redimido de la muerte, fue justificado. Por eso que Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 24, dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que la muerte retuviese a Cristo? Porque Él era justo, porque Él era santo, porque Él se sacrificó, ¿no es cierto?, por otros, por su pueblo, pero Él sigue siendo justo, Él sigue siendo santo. Por lo tanto, la muerte no le puede retener. La muerte no le puede retener. Mire lo que leemos también en Romanos capítulo 4, verso 25. Búsquelo, por favor. Romanos capítulo 4, verso 25. Otro texto que es muy claro acerca de cómo la resurrección tiene mucho que ver con nuestra salvación. Y que viene hablando de lo mismo que estamos hablando. Dice Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros siempre relacionamos más bien la justificación con la cruz, con la sangre, ¿no es cierto? Y es así, y está en la palabra del Señor. Pero aquí Pablo también está diciendo que Cristo fue resucitado
para nuestra justificación. Aquí el apóstol vincula nuestra justificación con la resurrección de Cristo. Somos justificados en virtud también, no solo de su muerte, sino también de su resurrección. Porque un Salvador que hubiese quedado en la tumba no puede justificar a nadie. En cierto sentido, solo somos justificados porque Cristo resucitó. Porque la resurrección prueba de que Él sigue siendo justo. La resurrección prueba de que Él era el único que podía llevar a cabo la redención. Es por eso que la resurrección también nos justifica. Entonces podemos ver algunas cosas que tal vez nunca vimos acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús significó, en cierto sentido, su propia justificación. No en el mismo sentido del pecador, sino en el sentido de probar ante todos su propia justicia, su propia reivindicación, pero también está asociada a nuestra justificación, porque un Salvador que no se levanta de entre los muertos hubiese sido una evidencia de que era un hombre como cualquiera, de que era un mártir. Jesús pudo haber sido un mártir, pero ¿por qué le adoramos como un Salvador? ¿Saben por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Si Él hubiese quedado en aquella tumba, podríamos decir muchas cosas buenas acerca de Jesús. Y podríamos decir que Él fue un gran mártir, así como algunos en la historia humana. Pero si Él hubiese quedado en aquella tumba, nunca podríamos decir que era el Hijo de Dios con poder. Y nunca lo hubiésemos adorado como el Señor. Pero por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, le podemos adorar como a Señor, porque ahí está la evidencia de quién Él es, de su propia justicia, Hijo de Dios con poder, y ahí está la evidencia de que Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo. Y si Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, eso quiere decir que una multitud incontable de pecadores que no se podían salvar a sí mismos, serán llevados a la gloria por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para clarificar ideas, podríamos decir, en la cruz, Cristo, mire, en la cruz Cristo vindica la justicia de Dios. La ley de Dios es satisfecha, la justicia de Dios es satisfecha, la ira de Dios es derramada. El pecador, Cristo en representación del pecador, bebe hasta la última gota del cáliz de la ira de Dios. Y la justicia de Dios es reivindicada. Es por eso que la muerte de Cristo en primer lugar es en obediencia al Padre. Entonces podríamos decir, en la cruz Cristo vindicó la justicia de Dios, pero en la resurrección Dios el Padre vindica la justicia de Cristo. ¿Se entiende, mi amado hermano? ¿Sí? Yo sé que probablemente no es la mejor hora ni el mejor momento de esta conferencia para estar enseñando estas cosas, pero ahí le vamos, ahí tratamos de... Cristo, mi amado hermano, como nuestro mediador y sustituto vicario, apaciguó la ira de Dios y Él mismo realizó la justificación en su resurrección. Y ahora en su condición, ¿no es cierto?, de resucitado, de estar vivo de manera permanente, ahora puede representar para siempre a la humanidad. Él es el Dios hombre glorificado. ¿De dónde viene la justicia que nos justifica? De Cristo. ¿Y en dónde radica esa justicia? En la persona de Cristo. Solamente porque Él resucitó y porque Él hoy día es nuestro grande sumo sacerdote, es porque ahora nosotros también podemos disfrutar, ¿no es cierto?, de todas las bendiciones, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios, de ser hecho parte de la familia de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre. Fíjense, ahí está la idea de la resurrección, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué nosotros ahora tenemos una salvación continua y eterna que está asegurada? Porque tenemos un sumo sacerdote que la muerte ya no tiene poder sobre él. Él vive eternamente para interceder por los que se acercan a Dios. Y Él puede vivir eternamente porque Él ya venció la muerte. Él ya fue liberado de las ataduras de la muerte. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, puede vivir eternamente para interceder por los que se acercan a Dios. Y esa es una razón por la cual nuestra salvación está segura. Porque la muerte ya no tiene poder sobre el Cristo resucitado. Somos salvados eternamente porque Él intercede eternamente en su condición de resucitado, en su inmortalidad y justicia perfecta. Y como nuestra salvación se encuentra en Cristo, sobre el cual la muerte ya no tiene poder, nuestra salvación es inmutable, perpetua, segura y tan perfecta como la del mismo. ¿Se da cuenta cómo nuestra salvación tiene mucho que ver con la resurrección? Él puede interceder eternamente por nosotros, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque Él un día venció la muerte. Dejó tras de sí una tumba vacía. Y eso implica directamente en que nuestra salvación está segura, nuestra salvación es inmutable, porque tenemos un intercesor inmutable, indestructible, que siempre intercederá por nosotros y nosotros estamos escondidos en Él. Entonces, ¿se acuerda que hablamos de esta doble implicancia del pecado? Entonces el primer problema básico que tenemos a causa del pecado, esto es el de la culpabilidad legal delante de Dios. Cristo no solamente lo resuelve con su muerte, sino también lo resuelve con su resurrección. Vamos al segundo problema. ¿Qué sucede con nuestro problema de corrupción moral y esclavitud del pecado? Que esta es otra de las grandes consecuencias del pecado y que todos nosotros hemos experimentado y experimentamos aún, porque la presencia del pecado aún está en nosotros. En Romanos capítulo 6, ¿no es cierto? Este capítulo, su tema central es la santificación del creyente. Y en el versículo 4 leemos de Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió y resucitó para andar en vida nueva. El apóstol dice que nosotros morimos con Cristo, nos sumergimos en su muerte y esto es simbolizado por la ordenanza del bautismo. Pero también, dice este texto, resucitamos juntamente con Él para andar en vida nueva. Esta vida nueva es una vida caracterizada por el poder de la resurrección de Cristo, la cual, ¿no es cierto?, este poder nos libra del poder y del dominio del pecado. Vemos en el mismo capítulo 6, en el verso 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte se enseñoreó de Cristo una vez. Eso quiere decir que Él vino bajo el poder dominante del pecado, ¿no es cierto? Cristo dijo que en sus días, en ese momento era el tiempo de las tinieblas, ¿no es cierto? Las tinieblas iban a pasar sobre Él, el pecado vino sobre Él, aunque Él nunca pecó, Él siempre fue santo, pero Cristo en sus días de carne caminó, ¿no es cierto?, bajo el poder de la tentación y de la acechanza del pecado. Pero Cristo murió al pecado y se levantó para una vida nueva. La Escritura dice que Cristo fue tentado en todo, pero una vez Él resucita, ya no puede ser tentado por el pecado.
en su resurrección Él pasa a una vida, de una vida mutable a una vida inmutable en su resurrección. Él fue separado total y absolutamente de la presencia del pecado. En ese sentido, mi amado hermano, en ese sentido, la resurrección de Cristo, podríamos decir, fue su propia santificación, y por eso es que puede ejercer plenamente su ministerio sacerdotal, porque Él ya no tiene nada que ver con el pecado. Ahora bien, considerando el ejemplo de Cristo, ¿cómo entonces ahora somos santificados nosotros? Y la respuesta es la siguiente: nosotros somos santificados en la santificación de Él. Nosotros somos santificados en unión con Él, en esta nueva vida que Él ha alcanzado mediante su resurrección. Así como Él resucitó a una vida nueva, nosotros unidos con Él en el poder de su resurrección, Dios nos levanta para andar en vida nueva y ya no más bajo la esclavitud del pecado. El Señor resuelve el problema de nuestra depravación y de nuestra esclavitud moral mediante la resurrección. Esa es una grande implicancia redentora de la resurrección. Entonces, mi amado hermano, resumiendo este segundo punto, ¿cómo somos santificados ahora nosotros? ¿Cómo Dios resuelve el problema de nuestra depravación, de nuestra esclavitud al pecado? Lo resuelve mediante la resurrección de Cristo. Porque ahora nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, al confiar en Cristo, somos unidos a Él. Nosotros tenemos una unión con Cristo. Por eso que el capítulo 6 de Romanos dice que hemos sido muertos juntamente con Él, pero juntamente con Él nos hemos levantado a una vida nueva. ¿Qué significa eso, mi amado hermano? Que ese mismo poder, el poder de una vida nueva, el poder de una vida sin pecado, está de Cristo. Cristo es el único sin pecado, pero ese poder está disponible para nosotros aquí y ahora. Ese es el argumento de Pablo en Romanos 6. Por eso que Pablo va a decir: ustedes ahora vivan como que ya no son esclavos del pecado, ya no vivan más bajo la esclavitud del pecado, porque ahora en su unión con Cristo han resucitado para una vida nueva. Ahora tienen en ustedes disponible el poder de una vida nueva porque están unidos a Cristo. Entonces, a través de la resurrección también nos podemos apropiar, ¿no es cierto?, de ese poder para vencer el pecado y la esclavitud al pecado. Por último, punto número 3, ¿cómo es que llegamos a apropiarnos de este remedio doble de justificación y santificación? ¿Cómo se aplica a nosotros? Otra vez, solamente y únicamente en nuestra unión con Cristo. Todas las bendiciones y toda la gracia que proviene de Cristo solamente la podemos recibir en unión con Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Acompáñenme ahí un segundo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Bueno, en los primeros versos de este capítulo se retrata nuestra condición lejos de Dios. Allí vemos claramente tanto nuestro problema judicial con Dios, ¿no es cierto? La ira de Dios está sobre el pecador, pero también vemos el problema de la esclavitud al pecado, ¿no es cierto? Ahí va diciendo que seguimos la corriente del mundo, etcétera, etcétera. Pero luego en el verso 8 y en el verso 9 el apóstol va a hablar de lo que pasa cuando somos salvos. Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, estábamos muertos y condenados, luego somos justificados
pero también somos vivificados y somos recreados. ¿Cuál es el acto que marca la transición definitiva de la condición pecaminosa a la condición de ser salvo? Verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A qué retrata ese concepto? Nos dio vida juntamente con Cristo. A su resurrección. A su resurrección. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el texto, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo esto, mi amado hermano, en virtud de la unión que tenemos con Cristo. Amados hermanos, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección en el sentido de que Cristo nos representa pactualmente en su resurrección. Por tanto, el poder de su resurrección opera en nosotros, y cuando ese poder comienza a operar en nosotros, ciertamente en la regeneración, cuando Cristo nos salva, cuando Dios infunde vida en nuestros corazones. Dios nos regenera, nos da vida nueva y por tanto tenemos fe en Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice que hemos nacido de nuevo por el poder de su resurrección, por la resurrección de Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Todas las cosas son nuevas. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero que pasó de la creación bajo el pecado, en la cual vivió por un tiempo durante su humanidad, a la nueva creación, cuando Él fue hecho inmortal, inmutable en su resurrección. La nueva creación se realizó en la resurrección de Cristo. Por tanto, si estamos en Cristo, podemos experimentar personalmente la regeneración, una nueva creación espiritual. Finalmente, hay un texto maravilloso que resume todo lo que hemos dicho. Acompáñenme, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Este pasaje resume la solución que Dios da al doble problema del pecado, ¿no es cierto? Al problema de nuestra condenación judicial y al problema de nuestra depravación y esclavitud al pecado. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quédense ahí con justificación y santificación. Ahí están resueltos ambos problemas. Hemos sido justificados, ya la maldición de la ley ya no está sobre nosotros, porque hemos sido justificados y hemos sido santificados. Ya no vivimos para el pecado, ya no somos esclavos del pecado. En virtud de nuestra unión con Cristo es que recibimos las bendiciones de la justificación y la santificación. Cristo resucitó para justificación y santificación definitiva. Nosotros ahora que hemos sido puestos por Dios en unión con Cristo, es que hemos recibido de Él la justificación y la santificación. La Escritura enseña que el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos opera en nosotros para romper la esclavitud de nuestros pecados. Amado hermano, de todo esto podemos concluir, y esto es lo que quiero que usted se lleve, de todo lo que hemos dicho podemos concluir que la vida cristiana no es una vida de religiosidad, de esfuerzo carnal. La vida cristiana es una vida sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural porque el poder de la nueva creación ha regenerado los afectos de nuestro corazón. Porque ya no deseamos el pecado.
porque ya no amamos el pecado como lo amábamos antes, porque ya no somos siervos del pecado. El poder de la resurrección de Cristo ha roto las cadenas del pecado en nuestras vidas. Ahora, como estamos unidos a Cristo en esta nueva vida, en virtud de su resurrección, ahora nosotros anhelamos la justicia. Ahora nosotros deseamos andar en vida nueva. Cada día andamos en nueva vida en virtud de nuestra unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Mi amado hermano, la tumba está vacía. La muerte no le pudo retener. El Señor ha resucitado. El Señor ha expuesto públicamente a todos sus enemigos cuando dejó tras de sí una tumba vacía. Dios Padre le ha honrado y le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero si el Señor ha resucitado, entonces los que son de Cristo también han resucitado. Han resucitado para una nueva vida. Si somos de Cristo, estamos unidos a Cristo, hemos muerto al pecado juntamente con Él y nos hemos levantado a una nueva vida juntamente con Él. En Él y solo en Él se encuentra todo. Escuche esto, mi amado hermano. En Él y solo en Él, solo en Cristo, en su muerte y en su resurrección, se encuentra todo lo que necesitamos, tanto para ser justificados delante de Dios, pero también se encuentra todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida en donde podamos tener victoria sobre el pecado. Amado hermano, ¿sientes que estás siendo derrotado por el pecado? ¿Sientes que estás o observas en ti mismo que estás tropezando siempre con la misma piedra? ¿Ves en ti que el pecado tantas veces crece y domina quizás en tu vida? Necesitas aferrarte a Cristo. Necesitas aferrarte a Cristo. En Él está disponible el poder que necesitamos para tener una vida victoriosa. En Él y solamente en Él. En Él se encuentra todo lo que necesitamos para tener victoria sobre el pecado. Y esto es un preludio, esto es un anticipo de lo que será nuestra victoria definitiva sobre el pecado, sobre el sepulcro y sobre la muerte. Hoy podemos tener victoria sobre el pecado, pero esperamos una victoria mayor. Esperamos una victoria final, en donde podamos decir junto al apóstol: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Esperamos una victoria definitiva sobre el pecado. Y todo esto, mi amado hermano, todas estas bendiciones, gracias a que hace 2000 años atrás la tumba quedó vacía. La muerte no le pudo retener. Los dolores de la muerte, el sepulcro no pudo retener a nuestro Salvador, y por medio de su resurrección es que hoy día nosotros somos total, absoluta y completamente bendecidos. Que Dios bendiga su palabra y que podamos considerar esta enseñanza de la palabra del Señor. Permítanme orar para finalizar este tiempo. Bendito Padre, amado Dios, en esta tarde